Capítulo 1. Vivía en un mundo de superhéroes, así, tal cual, un mundo donde aquellos que no contaban, por lo menos con un poder, eran marginados y relegados de la sociedad. Desde que era pequeña había esperado con ansias este día. Desde que miraba por la televisión cómo esos hombres y mujeres con poderes cuidaban a la ciudad y la mantenían libre de aquellos que querían causarles daño a las personas. Quería ser como ellos, soñaba ser como ellos. Ella vivía en un mundo donde todos, o la gran mayoría, venían genéticamente predispuestos a convivir con, a lo menos un poder. Ese era el caso del joven del que se había enamorado. Homer había sido dotado con 4 poderes: podía volar, tenía superfuerza, podía volverse invisible, y su cuerpo era indestructible. Lo conoció hace 2 años ya, cuando él llegó a su colegio, y sus ojos se encontraron. Fue como si supieran que era el uno para el otro. Se habían vuelto inseparables. Él era increíble, pero increíble, aún más allá de sus poderes. A Homer no le gustaba hacer alarde de sus poderes, pero a ella, en la intimidad, le había mostrado todos los que tenía. La había llevado volando al techo del edificio más alto de la ciudad, solo para ver las estrellas. Era tan romántico, era el hombre más maravilloso del mundo, y esta tarde, luego de que el doctor le dijera cuál era su poder, le diría que lo amaba. Lo había citado en su lugar de siempre para declararle su amor. Estuvo toda la mañana pensando en la manera en que se lo diría. A la hora acordada, llegaron a la clínica, la llamaron y prepararon para hacerle el examen, que contaba en 2 partes. Lo primero era introducir en sus venas el antígeno. El antígeno es una sustancia extraña que, al no ser reconocida por el sistema inmunitario adaptativo, que es capaz de provocar la formación de anticuerpos, causar una respuesta inmunitaria y activar el gen. La segunda parte del examen consistía en que un escáner cerebral mostrara cuáles de sus neuronas fueron fortalecidas por el gen, y así saber a ciencia cierta qué poder tendría. El proceso fue extenuante y tedioso, pero ella sabía que al final valdría la pena, porque ya no se sentiría como el patito feo de su familia. En ninguna de sus peores pesadillas se habría imaginado que no contaba con ningún poder. La noticia la devastó tanto como a sus padres. Su vida se vino abajo. No podía pensar en un futuro como el que soñó. ¿Qué le diría a Homer cuando éste le preguntara por el resultado del examen? ¿Cómo se enfrentaría ella a todos en su colegio cuando se enteraran que ella era una persona anormal? Era seguro que se burlarían de ella, que comenzarían a maltratarla. Ya lo había visto antes. También sabía que Homer no vacilaría en defenderla, pero eso le podía costar muy caro. Podría perder su beca. Eso era algo que no se podría perdonar. Por eso, y sin dudarlo, cuando le dieron la noticia de que era una de los pocos humanos que no tenía poder, se volvióse hacia sus padres, y les dijo: «Debo desaparecer enseguida, así nadie sabrá que no tengo poderes. En una ciudad grande, donde nadie me conoce, puedo fingir, pero aquí en esta ciudad donde todos se conocen, no podré». «¿Estás segura de que eso es lo que quieres?», le preguntó su padre. «Muy segura», respondió ella. Con 17 años se fue a vivir sola a una gran ciudad. Allí se consiguió un pequeño departamento y estudió, hasta que logró sacar una carrera, pero no en la universidad, sino en un instituto. Durante todos estos años ha logrado mantener su vida bajo perfil, sin llamar la atención de ninguna de las personas que la rodeaban. Claro que, más de alguien quiso saber qué poder tenía, pero ella inteligentemente siempre cambiaba el tema. Habían ya pasado 10 años, desde que tuvo que dejar su ciudad y a toda su familia. Una vez al mes llamaba a su madre y ahí se enteraba de todo lo que sucedía allá, pero nunca se atrevió a preguntar por Homer. Él sigue siendo el amor de su vida, nunca lo ha olvidado, y estaba segura de que nunca lo olvidaría. Tampoco le había dado lugar a que un hombre la cortejara. Nunca aceptó la invitación de ningún hombre, no solo porque su amor por Homer permanecía intacto, sino porque existían muchas posibilidades de que, al tener hijos, estos heredaran su falta de gen, y no quería que ellos vivieran de la manera que ella ha tenido que vivir hasta ahora. Desde hace 3 años, trabaja en una empresa constructora, que tenía proyectos en todo el país. Se había hecho de amigas, bueno, en realidad, no amigas, compañeras de trabajo, porque fuera de él, su departamento era el lugar más seguro donde podía estar. Disfrutaba el tiempo de las comidas en el comedor de la empresa, porque se reunían todas las secretarias, contadoras, en otras palabras, todas las mujeres de la oficina, y ahí podía ser ella.
Le gustaba hacer bromas, pero solo cuando sabía que nadie más que sus compañeras la observaban, como sus colegas estaban todas a dieta, porque estaban en plan de buscar al hombre de sus vidas. Daphne se pidió un gran helado, y delante de ellas lo comenzó a disfrutar. Observó cómo su cuchara se hundía lentamente atravesando el chocolate espeso, llegando hasta el helado crujiente, y volvía luego hacia ella, con una porción de uno de los mayores placeres que conocía. Estaba sentada en una mesa de la cafetería de empleados junto a otras 3 mujeres jóvenes, que estaban fijándose en cómo su compañera, pelirroja y de ojos marrones, se comía con gran placer aquel helado. Esto es lo más delicioso que he probado, les dice, observando la cuchara con el helado. La crema batida era tan blanca como la nieve, el helado era de un color dorado pálido y el chocolate líquido tenía un aspecto irresistible. Una parte importante del placer que suponía comerse un helado así, provenía de su aspecto, y la otra era su sabor, pensó al meterse la cuchara en la boca. Volvió a mirar a las otras 3 mujeres, que no le quitaban los ojos a la cuchara, y no pudo evitar sentirse aún más satisfecha. Oh, sí, dijo, saboreando el delicioso helado. Era evidente que sus amigas estaban empezando a sentirse celosas. Cerró los ojos y dejó caer la cabeza hacia atrás, con lo que su cabellera roja ondulado se desparramó. Oh, suspiró, exagerando un poco y disfrutando de su actuación. En ese momento, sus compañeras comenzaron a reír, y ella abrió los ojos e iba a echarse también a reír, cuando se encontró con la brillante mirada de un hombre, que estaba observándola desde la puerta. Por la expresión de su rostro, debía de haber oído cada uno de sus gemidos. Y haber visto su expresión de éxtasis. Y por su sonrisa, parecía que se lo estaba pasando muy bien. Oh, exclamó ella, apartando la mirada inmediatamente. Las otras observaron asombradas el intercambio de miradas entre los dos, y luego comenzaron a soltar risitas, cuando el hombre se dio la vuelta y entró en el comedor para ejecutivos junto a 2 colegas. ¡Oh, Dios! ¡Oh, Dios! Gritó una de las mujeres. ¿Viste la cara del hombre? ¿Viste cómo la miraba? Las otras estaban igual de escandalizadas. Solamente ella se mantuvo en silencio, con el rostro encendido. No podía ser verdad. ¿Acaso su mente le estaba jugando una mala pasada? Las voces de sus amigas llegaban hasta Daphne, pero ella no escuchaba lo que decían, porque lo que la tenía asombrada era lo que acababa de pasar entre ellos. Cuando sus ojos se habían encontrado con los del hombre, momentos antes, ella había notado algo en la mirada de él, más allá de su sonrisa. Esa era la mirada que Homer le daba cuando ella le hacía una de sus famosas bromas cuando estaban en el colegio. Sintió un escalofrío y soltó un suspiro. Probablemente, se dijo, era solo su imaginación. Lo único que había sucedido era que a él le había hecho gracia su actuación. Hizo un gesto y volvió a meterse en la conversación que mantenían sus amigas. ¿Quién es el guapo moreno?, estaba diciendo la rubia secretaria del subdirector. Es el nuevo director de la empresa, comentó otra. ¿Alguna sabe de dónde viene?, dijo Daphne con aire pensativo. No, solo sabemos que llegó a la capital hace poco tiempo. Daphne se desconectó de nuevo, se quedó mirando el helado, que estaba empezando a derretirse. La hora de almuerzo se terminó, y ella volvió a su puesto de trabajo. Señorita Topal, le dice uno de los directores, mi secretaria está ocupada, ¿podría usted ir al banco antes de que cierre y dejar estos documentos? Pero señor, yo no puedo dejar mi lugar de trabajo, ¿por qué no le pide a alguien más que lo haga? Porque si tuviera a quien más pedirle no se lo estaría diciendo a usted, le responde el hombre, enojado. Bien, iré enseguida, dice de mala gana. Le gustaba su trabajo, hasta que sucedían este tipo de cosas. A regañadientes se fue al banco que quedaba a 5 cuadras del edificio donde trabajaba. Ahí estaba en la fila, esperando, cuando de repente se escuchó un grito. Arriba las manos, y nadie se mueva, esto es un asalto. Lo siguiente que sucedió fue todo un caos. La gente, gritando, se tiraba al suelo, mientras el hombre a la velocidad de un rayo, corría de un lado a otro exigiendo que le echaran el dinero en una bolsa. Todo no duró más que unos minutos. Hasta un ladrón tiene poderes, pensó ella mientras estaba tirada en el piso. Alguien, en alguna parte activó la alarma, muchos suspiraron de alivio sabiendo que vendrían a rescatarlos. Ellos, los que se consideraban superhéroes,
personas anónimas que se dedicaban a cuidar de las ciudades. Segundos después, apareció un hombre que quiso contener al ladrón, por medio de su superfuerza, pero el ladrón era demasiado rápido, y al final terminó reduciéndolo a él, dejándolo inconsciente, tirado en el suelo. Lo mismo hizo con los demás que acudieron al rescate. En todos los años que llevaba en la ciudad, no había visto un hombre que tuviera la audacia de enfrentarse a los superhéroes y salir victorioso. Escúchenme, les dice el ladrón, pónganse de pie, tú y tú. Dios no, pensó Daphne viendo que una de las personas a las que el hombre le habló, era ella. No, yo, no. ¿Por qué? Le dice. Debo volver a mi trabajo. Silencio. Le gritó el ladrón, ¿le dije que hablara? Por no guardar silencio usted ha sido la elegida. ¿Elegida? ¿Pero, elegida para qué? Preguntó Daphne, con voz temblorosa. Será mi seguro para dejar este lugar, y que no me sigan. No, yo, solo eso alcanzó a decir, porque luego sintió que el aire pasaba por su cuerpo, y vio entre nieblas como el hombre la llevaba consigo, iba tan rápido que el estómago se le revolvía, y la boca se le llenaba de saliva. Por fin se detuvo, y ella se percató que estaba en la azotea de un edificio, donde había un helicóptero. El ladrón la tomó por la solapa de su chaqueta, la llevó hasta la orilla del edificio, y le dice: Te dije que serías mi seguro de vida para abandonar este lugar. Luego, sin más, la dejó caer del edificio. Mientras caía, con sus manos trataba de tomarse de algo, pero no había nada a su alrededor. Cuando ya entendió que ese era su fin, cerró los ojos, y rogó morir sin dolor. De pronto, sintió como si alguien la tomara en brazos, y todo se detuvo, con fuerza y sin abrir los ojos se aferró al cuello de su salvador, se mantuvo así, hasta que sintió que sus pies tocaron suelo. Abrió los ojos enseguida y vio el rostro de su salvador. Sorpresa, no era otro sino el hombre que vio a la hora de almuerzo, y antes de que pudiera pensar en ninguna otra cosa, él se acercó a ella con los ojos negros brillantes. ¿Qué está haciendo?, le preguntó. Él la tomó por los hombros. Daphne se quedó muy quieta, mientras su salvador la besaba en los labios. Su beso le recordó al chocolate, sabroso y suave. Pensó en Homer, en cómo él la besaba, en cómo se derretía cada vez que él la tomaba entre sus brazos. Homer. Susurró, cuando el hombre apartó sus labios de los de ella. Continuará.